Éfeso, amor que se enfría. Esmirna, fe que resiste en medio del sufrimiento. Pérgamo, verdad y compromiso puesto a prueba. Tiatira, una iglesia que lucha entre la luz y las sombras. Sardis, fama de estar viva pero espiritualmente dormida. Filadelfia, fidelidad inquebrantable. Laodicea, tibieza espiritual en tiempos finales. 7 iglesias. ¿Sabías que esas 7 iglesias representan etapas de la historia? ¿Y que su mensaje sigue siendo tan igual como urgente? La línea del tiempo está llegando a su fin. El rollo y sus 7 sellos. ¿Qué representan? El Cordero, el único que puede abrir estos sellos, es símbolo de mansedumbre, humildad y sacrificio. Y ese Cordero vendrá como el león de la tribu de Judá. Maratón profética. Feliz sábado, hermanos. El Señor le bendiga, el Señor le guarde a todos. Es grato estar con la iglesia este día de reposo para estudiar la palabra de nuestro Dios y para redescubrir de una u otra manera un mensaje que ha sido dado del cielo hacia nosotros ya bastante tiempo, pero que a veces no entendemos la magnitud y la necesidad del mensaje. Permítanme, antes de introducirme al tema de esta mañana, hacer una corta oración. Bendito Padre, una vez más rogamos la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias, porque podemos comprender que tú nos has llamado a tener, Señor, esa autoridad dada por el cielo a reflejarle al mundo acerca de las profecías que nos ha sido revelada. Bendícenos conforme a tu misericordia, Señor, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Volvamos a leer el capítulo 1, versículo 3 del libro de Apocalipsis. El tema de esta mañana son las 7 iglesias. Me coloca la imagen, ¿no? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. La palabra del Señor cita de la siguiente manera: dichoso, bienaventurado el que lee. Escuchen, bienaventurado el que lee y los que oyen las profecías de las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Quiere decir que el libro de Apocalipsis es una sola profecía en diferentes etapas, diferentes acontecimientos, pero es una sola profecía. Y es la profecía de la revelación de Jesucristo para las cosas que han de suceder. Y dice, y guardan las cosas que en ellas están escritas. Ahora, miren lo que Juan dice: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. Porque el que oye, lee y guarda ha de entender que el tiempo está ¿qué? Cerca. Y a manera de introducción, por mencionárselo así, la iglesia adventista del séptimo día, y en su gran mayoría los seres humanos, bueno, si lo hace la iglesia adventista, los seres humanos más en todo el mundo, el 99.9% de los adventistas del séptimo día y el mundo no saben qué tiempo profético está. Y el 1% resbala. Sí, pastor, se lo voy a explicar. Entender la profecía significa comprender el mensaje. Cuando Juan dice que es la revelación de Jesucristo, implica cuántas revelaciones son. ¿Cuántas? Una. Y entonces, ¿por qué a veces hay tantas divergencias cuando uno lee el libro Apocalipsis?
porque yo quiero entender lo que quiero leer. Yo soy culpable de las cosas que digo, no de las que tú interpretas. Y Jesús podría decir eso, ¿no? Él dijo algo y lo reveló, pero hay una cantidad de interpretaciones a la luz de lo que Jesús dijo. Por ende, el pueblo en ese concepto, a veces, no todo el tiempo, ha andado en tinieblas con respecto a lo que Dios quiere. Permítame explicárselo de esta manera. Cuando Dios establece el santuario en la tierra, una de esas fiestas que Dios establece en el santuario era el Kipur, o sea, la fiesta de la expiación. Y había un Kipur constante o continuo y había un día del Yom Kippur. O sea, había un día en que se expiaba el pecado, era todos los días, o sea, el sacrificio continuo, y había uno que era un día al año que se llamaba Yom Kippur. Era la expiación total del pecado del pueblo. Por medio del macho cabrío que se sacrificaba hacia la expiación total, se le colocaban los pecados a un macho cabrío llamado Azazel, y ese moría como símbolo de ¿qué? Del pecado que iba a ser exterminado en el último tiempo. Antes de la fiesta del Yom Kippur, había una fiesta llamada la Rosh Hashanah. O bueno, ahorita lo vamos a ver. En esa fiesta el pueblo entraba en santa convocatoria. El pueblo hacía ayuno. El pueblo se perdonaban todos. No había una sola enemistad en el pueblo, ni una. Escúcheme bien, ni una. Lo mismo que dice dentro de los últimos días, dice que antes de que la gracia se cierre, si el pueblo de Dios tuviese una sola falta, el pueblo sería exterminado. Porque lo que va a suceder en las plagas es lo mismo que sucedía en el Yom Kippur. Y ahora vamos a ver un símil de eso. Cuando el pueblo entraba en el último etapa del juicio, el pueblo estaba en santa convocatoria. Completa convocatoria, ayuno, oración, y 3 días antes, o días antes, incluso hasta los animales y los niños se les colocaba a ayunar. Era un momento sumamente sagrado. El día del Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba. ¿Recuerdan? Entraba al santuario. Y cuando el sumo sacerdote salía del santuario, del lugar santísimo, era símbolo de ¿qué? De que había sido expiado el pecado del pueblo, ¿sí o no? Mientras el sumo sacerdote estaba en el santuario, en el lugar santísimo, ¿qué hacía el pueblo? Ayuno, oración, perdón, reconciliación, todo, ¿sí o no? Ok. ¿Qué pasó en el año 1844, el 22 de octubre? ¿Cristo pasó de dónde? O sea que Cristo está en el día de Yom Kippur. Pero el pueblo está en cualquier cosa menos en día de la expiación. ¿Me entiende por qué la gran mayoría de miembros de esta iglesia no va a entender el tema del juicio, sino que otros vendrán a ocupar su lugar? Porque nosotros, habiendo escuchado y leído, que estamos en el Yom Kippur, nosotros no hemos guardado las palabras de esa profecía. Porque todavía hay pleitos, disensiones, amarguras, todavía hay disputas los unos a los otros. Voy a decir algo, voy a decir como cuando uno tira una bomba de agua, allá el que le salpique. Todavía hay hermanos que son los sábados, y empezamos un servicio de canto a las 9 y está el que canta y el que abre la iglesia. Quítese esa idea que el día de reposo es para que usted duerma más. Porque si usted tiene que trabajar a las 5 de la mañana, usted se levanta a las 3. Pero como el que está aquí en la iglesia es menos importante que el jefe que le paga, usted viene a la hora que quiera. Para usted, Dios es menos importante que su jefe. Cuando usted no hace un sacrificio por venir temprano a la iglesia. Porque con el jefe se hace sacrificios. Con el jefe, aunque llueve, truene, relampaguee, pide un Didi, pero tiene que llegar. Pero como el jefe del universo es menos importante que el jefe de la tierra, entonces yo llego cuando quiera. La iglesia no ha entendido que estamos en el día de Yom Kippur. Por eso cuando se explica las profecías, se termina una campaña, una semana, y no pasó nada.
Porque Juan lo dice claro, Jesús en su revelación. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que ¿qué? Guarda. Porque cuando yo leo, escucho y ya guardo esa profecía, entiendo que el tiempo está cerca. ¿Entiende la iglesia adventista que el tiempo está cerca? ¿Sí? Ese es el concepto que hoy se tiene, de que la iglesia no está consciente. Sabe del tiempo, pero no es consciente del tiempo. Sabe de eso. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, bueno, antes de entrar al lugar santísimo, en las casas se hacía expiación, en las casas se hacía reconciliación y se hacía la Peshá. La Peshá, que es esta primera fiesta. Después sigue el Shavuot, el Sukkot, el Kippur, Rosh Hashanah, y bueno, ahorita les voy a mostrar algo. Todas esas fiestas preparaban al pueblo para eso, para la venida del Señor, para la predicación y la profecía del Mesías. Pero el pueblo era consciente de eso. No aparece en ninguna parte de la historia que el pueblo un día del Yom Kippur fue exterminado, ¿sí o no? No aparece, porque el pueblo estaba en santa convocatoria. Cuando el sumo sacerdote salga del lugar santísimo, según Apocalipsis 8:1, que habrá un silencio en el cielo por media hora porque Cristo vendrá a buscar a los redimidos, ¿cómo encontrará al pueblo? No, el pueblo no estará percibido. Recuerden lo que dice la profecía. El pueblo ya ha sido zarandeado y han venido otros a ocupar el puesto de muchos que pasaron años en esta iglesia y nunca guardaron la profecía de la palabra. Apocalipsis es un mensaje de amor, pero de juicio. Entremos en mucha materia. Vamos a ver en estos 20-25 minutos el mensaje central de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis capítulo 2. Esas 7 iglesias, White resume que las 7 iglesias de Apocalipsis son los 7 tiempos y periodos en los cuales Dios ha estado y estará con su ¿qué? Con su pueblo. ¿Por qué esta imagen? Porque la menorá o el candelabro, que lo conoce más fácil, cada uno de estos brazos simbolizaba un tiempo profético de la iglesia. Y cada uno de estos brazos significaba una fiesta de la iglesia. Cada uno de estos brazos significa un tiempo de las iglesias. Y cada uno de estos brazos significaba la presencia de Dios en esos eventos. Ejemplo. Quiero mostrarles, o quiero decirle a los que les gusta anotar, permítanme mostrarles. El primer brazo, el del centro, era el brazo llamado Shabbat. En hebreo, Shabbat, que significaba fiesta del Señor. La palabra Shabbat significa fiesta a Jehová. El segundo brazo, que es este, se llamaba Peshá. Bájenme un poquito, yo hablo más duro. Peshá, que conmemoraba la liberación del pueblo de Dios de Egipto. O sea, que la Peshá también se conoce como la ¿qué? La Pascua. Esa fiesta conmemoraba. Y ahora, hagan un análisis de las iglesias en el orden en que yo voy. Después sigue la fiesta del Shavuot. La fiesta del Shavuot simbolizaba la ceremonia que se hacía del Pentecostés, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo. Era una fiesta que conmemoraba también cuando Dios le dio al pueblo de Israel la ley en el Sinaí. La ley. Ahora miren qué iglesia es la tercera y por qué se menciona sobre el Shavuot. Sigue la cuarta fiesta, que es el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah, o Año Nuevo, conmemoraba la fiesta del nuevo nacimiento, o sea, un nuevo año con el Señor, una nueva etapa, una nueva vida. La sexta fiesta, el quinto brazo, porque el cuarto, porque el primero es este.
1, 2, 3, el cuarto. El tercero es Rosh Hashanah, el cuarto es el Yom Kippur, que era día del perdón. Shabbat, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah y Kippur o Yom Kippur. Ese brazo significaba la fiesta de la expiación del pecado, la restauración del pueblo de Dios. Seguía la fiesta del Sukkot. Está aquí porque no se ve bien, pero es este. El Sukkot, la fiesta del Sukkot, simbolizaba la ceremonia de liberación del pueblo de Dios durante los 40 años en el desierto. Era una fiesta, por eso de una u otra manera simboliza la iglesia de Filadelfia. Y la última era la fiesta del Shemini Atzeret. Esa fiesta se celebraba, era una fiesta de reflexión. Era una ceremonia que el pueblo de Israel hacía porque entraba en un momento de, digamos que de coinonía con Jehová. Y celebraban esa fiesta no solamente después de que el pecado había sido expiado, sino según lo que dice Salmos capítulo 139, versículo 23. ¿Recuerdan lo que dice? De hecho, David en el Salmo 139, versículo 23, habla de esta fiesta. El Shemini Atzeret. ¿Saben qué dice Salmos? Examíname, oh Dios. Examina mi corazón y mira si en mí hay ¿qué? Maldad, si hay iniquidad. Eso era lo que hacía en el Shemini Atzeret. Este candelabro lo encontramos en Apocalipsis en la primera iglesia. Lean conmigo. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que ¿qué? Anda en medio de los candeleros. Ok, lo que está diciendo aquí es que el que se le revela la profecía le escribe a la iglesia de Éfeso y dice que es el que anda en medio. La palabra medio se traduce de dos maneras, o se puede traducir de muchas. Voy a tomar dos. Una, que en medio significa que está inmerso en todos, pero en medio también significa como centro. ¿Y cuál era la fiesta que se celebraba como centro en el Menorá? El Shabbat, porque el Shabbat recordaba al Creador. Amén. ¿Por dónde se echaba? Comenzaba a echar el aceite por por el Shabbat. Así que la iglesia de Éfeso es conocida como la iglesia en la que Dios estaba presente y alumbraba. De hecho, la iglesia de Éfeso es conocida como la iglesia del primer amor. Esta iglesia se destacó por su pureza doctrinal, por su celo y por sus obras, su forma de entregarse al Señor. Pero Dios le hace un reproche a esta iglesia. El Señor dice de esta iglesia, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, esta iglesia habla del año 31 al año 100. Del año 31 al año 100. Y no habían pasado 69 años después de la ascensión de Cristo, porque Cristo muere y resucita en el año 31. No habían pasado 69 años y el pueblo ya había perdido de una u otra manera el primer amor. ¿Qué significa ese primer amor? ¿A qué se refería Jesús cuando dijo han perdido el primer amor? No quiere decir que ya no amaban. Quiere decir que lo primero que amaron se había perdido. La iglesia de Éfeso era reconocida por su celo, por su sana doctrina, por su pureza espiritual, por su vida de encomio al Señor, por su entrega completa. Pero cuando comenzaron a suscitarse las persecuciones, el pueblo comenzó a dudar de una u otra manera de la presencia permanente de Dios. Por eso Dios le dice, miren, yo soy el que estoy en medio del candelero. No los he dejado, ¿qué? Pero habían perdido el primer amor. ¿Hay algún hermano aquí o amigo que es como Éfeso? Que cuando conoció esta verdad
mejor dicho, eso a las 5 de la mañana estaba en la puerta. No se perdía culto de martes, miércoles, jueves, viernes, campañas evangelísticas, vigilias, ayunos. Pero que de repente, como que algo pasó. Parecía que estuvieses desilusionado de lo que hacías. Pues la iglesia de Éfeso comenzó a perder el primer amor, porque comenzó a ver que algunos no hacían lo mismo que ellos hacían. Miren esto, muchos discípulos se sacrificaban por Dios y veían que la gran mayoría de hermanos no hacían lo mismo, y muchos de esos que estaban dispuestos a sacrificarse decían, pero si la iglesia no hace nada, entonces yo me quedo aquí sentado. Yo tampoco hago. ¿Han notado que tal vez es una actitud que también se vive en medio de nosotros? Hermano, es que a la que le tocó el aseo, la que le tocó el aseo no le está haciendo, no, pues si ya no le hace que le están pagando, yo no voy a colocar en eso. Y en pareja, perdón que me meta por aquí porque estamos hablando de Apocalipsis, y en la pareja y en el matrimonio hemos perdido el primer amor. Yo veo los casados muy callados. Yo creí que iba a haber un alboroto de Tesalónica aquí. Hemos perdido el primer amor. Y si hemos perdido el primer amor, ¿qué causó que perdiéramos el primer amor? ¿Será que nos acostumbramos? ¿Será que ya no hay algo diferente? Pues sí, los cristianos de la primera etapa de la iglesia de Éfeso perdieron el primer amor porque esperaban más de los demás y dejaron de mirar ¿a quién? A Cristo. Ahora, yo quiero ser rápido porque son 7 iglesias, no son 2. Los eventos importantes de esa iglesia fue el Pentecostés. Se derrama el Espíritu Santo sobre esa iglesia. ¿Cuántos se bautizan en el primer sermón? 3,000. Y en el segundo, imagínense, una iglesia de 8,000 en 2 sermones. Tremendo. Pero ¿por qué no pasa eso hoy? El Espíritu sigue siendo el mismo. El mensaje es el mismo, pero el público es diferente. Porque la población en la cual vivimos hoy, no queremos hacer sacrificios a Jehová, sino queremos que Jehová se sacrifique una vez más por nosotros. Pero dice la Biblia que también en esa época, en el año 34, fue el martirio de Esteban. ¿Y saben por qué? ¿Por qué es importante recordar el martirio de Esteban en la profecía de la iglesia de Éfeso? Porque la muerte de Esteban, a veces nosotros solamente la vemos como listo. Pasó el mensaje de los judíos a los gentiles. No, eso es la punta del iceberg. La muerte de Esteban en su centro significa, escuchen esto, en su centro significa que fue la causa que Dios utilizó para que el mensaje comenzara a predicarse fuera de Jerusalén. La muerte de Esteban significó que el mensaje salía ¿de qué? De Jerusalén a otros lugares. Dicho de otra manera, lo que hizo que los discípulos se esparcieran por todos los lugares fue la muerte de Esteban. Si no se hubiesen quedado todavía ahí en Jerusalén. La muerte de Esteban significa que la iglesia tuvo que rearmarse, reorganizarse y revivir, aunque hayan pasado solamente 3 años de la muerte de Cristo. Por eso, cuando pasan cosas en la vida de la iglesia, son oportunidades que debemos utilizar, porque Dios las permite para reinventarnos en la fe. Y cuando me refiero a reinventarnos en la fe, es lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Sino que renovaos en vuestro ¿qué? Entendimiento. No nos podemos quedar con lo que sabemos toda la vida. Tenemos que renovarnos. Renovarnos no significa inventar doctrinas, significa aferrarse a asumir la voluntad de ¿quién? De Dios. Y eso renueva el corazón. Ahora, Dios le dice a la iglesia de Éfeso algo muy hermoso, versículo 7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, o sea, el que saliere del letargo espiritual de la iglesia de Éfeso, porque ha perdido el primer amor, entonces lo restituiré a la imagen del ser que había sido creado en el jardín del Edén. Porque los únicos que van a comer o vamos a comer del árbol de la vida son los que vivimos en el Edén. Amén.
Porque una vez Adán y Eva salieron del Edén, se les prohibió comer ¿de qué? Del árbol de la vida. Así que los que son como Éfeso, Dios le está diciendo, si usted vence, lo volveré a colocar en el Edén de Dios. ¿Y lo haré comer del árbol? ¿De dónde? ¿Y dónde está el árbol de la vida? Quiere decir que Dios, a los que son como Éfeso y entienden que necesitan volver a su primer amor, Dios los colocará una vez más en el paraíso. Ahí esperaba que dijeran amén. Hay que programarlo. Hermanos, aunque hayamos perdido el primer amor, Dios dice que el que venza lo colocará una vez más. ¿En dónde? En el huerto del Edén. ¿Y saben qué había en el huerto del Edén? La presencia constante ¿de quién? De Dios. Estaba el árbol del conocimiento, pero también estaba el árbol ¿de qué? De la vida, el cual podían comer constantemente por la eternidad. Segunda iglesia. La hermosa iglesia de Esmirna o Fragancia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. La iglesia de Esmirna representa la iglesia que fue perseguida por el Imperio Romano. Aclaro, 3 iglesias fueron perseguidas arduamente, pero aquí inicia la persecución del Imperio Romano, del año 100 al año 313. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna. Yo soy, dice el ángel, el alfa y la omega. En medio de una persecución, cuando tu vida está perdida, porque en ese año fueron las peores masacres, de hecho, permítanme decirles, las peores masacres del romanismo realmente sucedieron en esta época. Atrocidades. La Inquisición fue larga y hubo muchas muertes, pero lo que hicieron aquí, Traciano, te lo invito a leer porque la historia, el tiempo no me da, pero lo que hizo Traciano fue una cosa terrible. O sea, voy a colocarle solo un ejemplo, lo que hacía Traciano. Traciano, como Roma normalmente no estaba iluminada, empalaba a los hombres. ¿Saben qué es empalar, no? ¿Alguno no sabe qué es empalar? Porque estamos como en un salón que todo el mundo dice, sí, y más de uno dice, empalar era una de las muertes más ignominiosas o más terribles. De hecho, Pedro murió empalado según la historia. O sea, Pedro murió hacia abajo, pero lo empalaron. Empalar era colocar un palo con chuzos y garfiel hacia abajo y los metían por el recto hasta que saliera por la boca. Eso era empalar. Traciano empalaba a los cristianos y le echaba resina de pescado y los colocaba como postes de luz y los encendía para que ardieran toda la noche y fueran las lumbreras o las lámparas de Roma. Eso hacía Traciano. Bueno, y todos los que terminaban así, Vespasiano también lo hizo. Pero Traciano, de hecho, permítame explicarle esto. La Biblia dice justamente para esta iglesia que hay bienaventurado hay de aquel que llegare a los 10 días. Porque esos 10 años de persecución, día por año, fueron los peores que la historia de la humanidad pudo haber registrado. Miren cómo lo dice la Biblia. Lean conmigo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga del diablo. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por qué? Tiene el versículo 10 del capítulo 2. Y tendréis tribulación ¿por cuánto tiempo? Hermanos, esos 10 días, que fueron 10 años, léanse la historia de este hombre. Lo que hizo este hombre no tiene nombre. De hecho, traté de buscarlo en la Biblia. Existen 2, 3. Traciano, Trajano y Domiciano. Una de las historias más bonitas de la iglesia de Esmirna la hizo Policarpo, el obispo de Esmirna, de la iglesia de Esmirna. A él lo toman, lo vienen a coger preso y él está en una casa cenando y él le dice: hermanos,
sírvanle comida a los soldados. Pero te van a matar, sírvanle comida a los soldados. Les dio comida y cuando estaban saciados les dijo, ahora sí podemos irnos. Lo llevaron arrastrando al circo romano. Policarpo se para quieto. Y le dicen a él, si renuncias a tu fe, tendrás todo eso. Y dijo, no, nunca podré renunciar a aquel que dio su vida por mí. Mientras las hordas de los leones eran desatados, simplemente levantaba su mirada al cielo y cantaba a Jehová porque lo había liberado. De hecho, un dato histórico interesante, Dios inhibe el dolor de la muerte de aquellos que están dispuestos a sacrificarse por Él. Pasó hoy un tigre, no me preocupe. No me preocupe por el tigre, preocúpese por su fe. Porque si usted tiene fe, no va a sentir la muerte, el mordisco del tigre, decía alguien. Pero ahí si usted no tiene fe, va a sentir todo el dolor. Trajano, Traciano y Domiciano. Léanlo en la historia bíblica. Escuchen algo de esta historia. Esta iglesia fue alabada por su fidelidad en medio de la ¿qué? De la tribulación. Dios alaba a la iglesia de Mirna porque a pesar de la tribulación, una iglesia que se mantuvo ¿qué? Firme. Mire que no dice perdiste el primer amor. Se mantuvo firme, aunque hay algunas cosas que la Biblia dice en ella, que algunos fueron llevados ¿a dónde? A las cárceles. Pero perseveraron. Y el encomio de Dios es, versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, no se preocupe porque eternamente será salvo. ¿Sabe por qué? Porque dice aquí, el que venciere no recibirá daño en la que. De hecho, lo que Cristo hizo, permítame aquí un momentito que yo como que camino mucho. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue pagar la deuda que nosotros teníamos de la segunda muerte. Aclaro. No todos vamos a morir. Amén. Yo lo digo así. Estoy convencido de eso. Amén. No todos vamos a morir. Pero si usted muere, la muerte que Cristo pagó no fue su muerte física, sino la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Cuando el Señor resucite a los impíos después de que la ciudad santa descienda, recuerdan, después del milenio. Y el fuego que dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 desciende y los consuma por completo, serán perdidos eternamente. Implica que el que se mantenga fiel ante las pruebas no podrá recibir jamás daño en la segunda. ¿Por qué no podrá recibir daño en la segunda muerte? Porque no va a morir. No vamos, porque estaremos ¿dónde? En la ciudad santa. Pero cuando vienen pruebas, nosotros nos quejamos de todo. Señor, ¿yo qué hice? ¿Qué hice si yo oro, si yo hago esto, si esto y lo otro? Y una quejadera, parecemos una caja de pollos. Por todo chillamos. Que si se nos acabó el gas, que si no hubo arroz, que si una cosa, que se impartió. Todo el tiempo nos estamos quejando. Y eso, que según lo que dice White, el pueblo de hoy no ha recibido ningún tipo de persecución. Todavía no. Cuando llegue el momento de persecución, yo creo que muchas personas, como dice White, serán llamadas ¿al qué? Al descanso, porque no podrán soportar esto. Tercera iglesia, iglesia de Pérgamo. Es la iglesia en el tiempo en que la iglesia cristiana se une con el paganismo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Es una iglesia en la que Dios denuncia su tolerancia contra las doctrinas de Balaam y los nicolaitas. Mire, ¿qué significan esas dos doctrinas? Porque están pegadas. Quiere decir que tienen el mismo significado. Cuando usted encuentre proféticamente dos términos de ciudad, de reyes pegados, es porque tienen el mismo significado. Balaam y los nicolaitas, que algunos los mencionan como si fueran Nicolai o Nicolás, obispo del siglo III, y no es cierto del todo, sino que los nicolaitas eran un símbolo de decir de aquellos que tienen el espíritu semejante a la sexualidad, al deterioro cristiano de la fe y al rechazo de la palabra de ¿quién?
de Dios. O sea, los nicolaitas y los de Balaam son aquellos que traficaban con la fe. Son aquellos que trafican con la fe en todos los sentidos. O sea, son adúlteros en la fe. ¿Recuerdan lo que hacía Balaam? ¿Recuerdan la historia de Balaam? Intentaba venderse para maldecir ¿a quién? Al pueblo. Listo. Muchos, como Judas, intentarán venderse por su fe. Y en esa iglesia habían unos que preferían ceder al romanismo, ceder a las pretensiones del mundo, que mantenerse en la fe. Y eso no es raro hoy. Hay gente que prefiere no bautizarse por seguir trabajando el sábado. Hay gente que se sale de la iglesia porque le toca trabajar el sábado. Tolera esas falsas doctrinas. Un día tenía una campaña, una semana de mayordomía. Yo estaba predicando acerca de la fidelidad en el diezmo y la ofrenda. Y un hermano, pocas veces ha sucedido, creo que unas 2 veces en mi vida, que alguien se me haya parado a decirme cosas fuertes en un sermón. Y uno de esos el hermano. Pero me dijo, pastor, yo no era pastor entonces, ministro, me dijo, pero es que yo tengo un problema, y si yo soy fiel, ¿cómo mantengo a mis hijos? Yo terminé el sermón y me fui a hablar con él. Y me dijo, mire, yo tengo un camión, yo trabajo en la minorista de Medellín. Y yo saco el camión y llevo verdura. Y voy a repartirlas a los lugares o a las tiendas donde tengo contrato. Y yo puedo vender 500,000 o 600,000 pesos, pero le invierto 500,000 o 600,000 pesos al camión porque siempre se me va a dar. Mis hijos no pueden estudiar, ¿cómo voy a dar yo diezmo y ofrenda? Y yo le dije, hermano, hagamos una cosa, pruebe a Dios. Lo primero que usted va a hacer antes de que el camión se le dañe es sacar su diezmo y su ofrenda. Y hermano, yo no tenía plata. O sea, yo tenía por ahí unos 19 años. No, estaba con más de uno aquí, con muchas ganas, pero sin plata. Y yo me atreví a decirle, hermano, si este domingo, no, si en un mes usted no recupera la plata que invierte, entonces yo le pago el dinero que se gasta en el camión. Yo no tenía ni para comprar unas arepas, pero yo sabía lo que estaba diciendo. A los 3 sábados yo regresé y el hermano se paró, pero ya no altivo, se paró. Y yo quiero contar un testimonio. Y comenzó sin haber hablado, comenzó a botar chorros. Y me dijo, en mi iglesia, voy a decir la frase, ese bendito camión no se me ha vuelto a varar. Y ahorita le estoy dando el diezmo y la ofrenda a Dios y no se imaginan lo que le estoy dando. Pero creo que si yo me comprometo con Dios, entonces Dios se comprometerá ¿con quién? Conmigo. Aquí estoy dando un reporte fiel de que cuando uno le cree a Dios, Dios hace todo lo que Él ha dicho. Ese hermano, las hijas estudiaron en la universidad. ¿Saben algo? Los que son como Pérgamo no se quejan ante la tribulación, se mantienen fieles. A pesar de que sean enviados a cárceles, se mantienen fieles. ¿Y qué dice el Señor a aquellos? Versículo 17. ¿Y lo que dice el versículo 17? Por amor al tiempo, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré de comer. ¿De dónde? Escuchen, le daré. ¿Quién comía el maná? El pueblo de Dios, que vivía bajo la nube. Y le daré ¿qué? Un nombre o una piedrecita blanca. Las piedrecitas blancas en la cultura hebrea era un símbolo de pertenencia. Y la piedrecita, un nombre nuevo escrito. Quiere decir que este pueblo que tendrá el nombre escrito será aquel que ha peleado contra la palabra del Señor. Arrepiéntete, porque de otra manera vendrá a ti presto y pelearé contra ellos con la que. O sea, los que son como Pérgamo han entendido que la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz, y más cortante que toda espada de doble
filo. Y cuando comprenden eso, se meten a pelear con Dios como lo hizo Jacob. Y Dios les cambia su nombre. Y miren, porque es muy bonito eso. Dos cosas hace Dios aquí. Nos da de comer, nos da una piedra, nos cambia ¿qué? El cual ninguno conoce, sino el que lo recibe, porque ha vivido su propia experiencia con Dios. Necesitamos ser fieles para recibir un nuevo nombre. Vamos concluyendo. Cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Me hubiese gustado tener más tiempo. Miren, la iglesia de Pérgamo tiene 3 eventos importantes. El edicto de Milán, donde el cristianismo, Constantino se hace cristiano y la religión cambia de forma. En esa época de la iglesia de Pérgamo, Constantino se bautiza porque la iglesia acepta que Constantino representa un Mesías para ellos, porque destruyó a aquellos que destruían al cristianismo. Pero el precio de eso fue cambiar su naturaleza y cambiar la pureza del evangelio. Y entonces el romanismo y la teología griega romana se introdujo dentro del cristianismo. Y ahora ya no adoraban a Dios, sino que adoraban lo que el romanismo les imponía. Y cuando ustedes ven las teologías griegas, uno se echa a reír. Solo un dato. ¿Saben por qué los romanos adoran a María? María no se adoraba. Los cristianos nunca adoraron a María. Como nosotros como adventistas del séptimo día, creemos en la vida inmaculada, en el sentido limpia, abnegada y entregada, más que todo, de María para hacer la voluntad del Señor. Fue una mujer que Dios utilizó para que en ella naciese el Hijo del Señor. Y su vida es una vida de ejemplo, no de adoración. Pero los griegos adoraban todo lo que se movía. Y una de las diosas que los griegos adoraban era una mujer llamada Artemisa. En algunas culturas Semiramis, en otras culturas como la hindú, la Madonna, en otras culturas como los indios, los hindúes también de la parte oeste significa Shiva, Shiva es el dios de la guerra, Vishnu, sí, Vishnu. En cada cultura había un nombre diferente. Y según una de las creencias griegas, Nimrod, el del capítulo 10 y 11 del libro de Génesis, se casa con esa mujer llamada Artemisa o Semiramis. Y Nimrod muere y se convierte en el sol. Pero antes de que se convierte en el sol. Y Semiramis queda en embarazo. ¿Por qué? Porque un día domingo estaba por el palacio y el sol le pegó tan fuerte a ella que quedó en embarazo. Por eso tenemos que utilizar bloqueador solar. ¿Okay? Estoy hablando de los pequeños griegos, ¿no? Y nació un niño llamado Tamuz. Y un 25. Y lo colocan en el seno y lo cubre de este lado porque supuestamente en la historia este lado le pega el sol. Y la quemó. Nace Tamuz. Pero como no podían meter esa teología allá adentro, entonces el trato que hicieron no fue inmediato, eso fue progresivo. A Tamuz, a Nimrod, lo llamaron como el día venerable del sol. A Tamuz lo llamaron como el niño Jesús. Y a Semiramis la llamaron María. Y usted va a ver que todos los teología católica tienen un sol que alumbra a todos los que ellos llaman santos. ¿Por qué? Porque Nimrod está por encima de todas las deidades. De hecho, Nimrod en el idioma egipcio se llama faraón. La palabra fará significa hijo. La palabra on significa sol. ¿No ven que en los bombillos dice on, off? On, extendido, off, apagado, listo. Faraón significa el hijo ¿de quién? Del sol. Por eso incluso hasta los propios egipcios tenían un dios que era superior a los faraones, que le llamaban Ra. Y Ra es el mismo Nimrod. Por eso digo que cuando uno habla de las iglesias hay muchas cosas que aprender. Pero en ese tiempo el cristianismo cambia
la iglesia se une con el Estado y se vuelve una sola iglesia, más política que religiosa. En el año 1338, entonces, la religión católica se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Cuarta iglesia, Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Fue la iglesia de la Edad Media, versículo 18 dice: y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. Me encanta porque en cada iglesia Jesús coloca un título de su deidad. Recordemos, en la primera, ¿cómo llama? El candelabro. En la segunda, en Esmirna, el Alfa. En la tercera, en Pérgamo. No, la tercera, recuerden Pérgamo. A ver, volvamos, que se nos puede estar pasando. En Pérgamo dice: el que tiene la espada de doble filo. O sea, yo soy el Logos, soy la palabra. Y ahorita en Tiatira dice: yo soy el Hijo de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque en la Edad Media los papas comenzaron a utilizar los títulos, como el Vicarius Filii Dei, como el representante supuestamente de Dios. ¿En dónde? En la tierra. Y comenzó a atribuirse títulos que solamente estaban ¿para qué? Para Dios. Ahora por eso se presenta como el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejante al latón fino, dice estas cosas. O sea, se presenta con toda la autoridad. De hecho, esta es la imagen que tiene Ezequiel capítulo 1. ¿Recuerdan los ángeles con el poco de ojos? Y que caminan para cualquier lado, no se pueden, no se jalan el uno al otro, sino que andan en perfecta armonía. Está tratando de decir la autoridad de Dios: yo conozco tus obras. Y miren lo que dice: tu caridad, tu servicio, tu fe, tu paciencia y las postreras obras que harás mejor que las primeras. Mas tengo unas poquitas cosas. ¿Cuáles son las cosas? ¿Permites qué? ¿Saben que cuando yo estaba leyendo en la biblioteca, encontré que Jezabel en Apocalipsis, aunque hace alusión a la Jezabel, esposa de Acab, también existía una profetisa en el tiempo de la Edad Media llamada Jezabel? Y esa profetisa se incluyó dentro del pueblo de Dios y hablaba con permisividad acerca de la sexualidad. O sea, motivó a la iglesia a vivir bajo los vejámenes más terribles sexuales, considerando que el matrimonio no era un caso divino. Y de hecho, de la Edad Media hacia acá es donde comienzan los matrimonios de trasteo. ¿Saben cuáles son los matrimonios de trasteo? Vámonos a vivir juntos a ver cómo nos va. Así le llaman, matrimonio de trasteo. O sea, no se casan, se juntan a vivir. Y las perversidades que hizo esto en este tiempo, en la Edad Media, fueron cosas que la historia de la sociedad cristiana cierra sus ojos y sus oídos para oír y escuchar y ver. ¿Por qué? Porque el pueblo que ya venía apóstata de atrás comenzó a considerar la pureza de su cuerpo como algo no necesario. Y Dios dice lo siguiente acerca de esta iglesia: no solamente que tolera, sino que destaca la corrupción papal y acepta el oscurantismo espiritual. Pero en ese tiempo donde hay mayor oscuridad, Dios levanta a dos grupos: los valdenses y los hugonotes. Tremendos hombres de fe, tremendos pueblos que preferían morir antes que negar su fe. Quiere decir que en el momento de mayor oscuridad, en el momento en el mayor perversidad, Dios nunca ha dejado de levantar una antorcha para su pueblo. Y los valdenses representan esos. White una vez dijo este comentario poderoso y precioso: ¿queréis medir vuestra fe? Estudiar la historia de los valdenses. Se lo voy a traducir. ¿Quiere ver cuánta fe tiene? Mírase con un valdense. Usted sabe quién es un valdense, ¿no? ¿Qué hacían los valdenses? Mandaban a sus hijos a predicar y ellos mismos salían a predicar sabiendo que no iban a qué. De hecho,
Hay una historia valdense que me encanta. Un niño de 14 años, 15 años, iban a predicar a una parte de Sicilia, por ahí. Todos los soldados romanos estaban rodeando la ciudad y el niño le dijo a la mamá que le regalara los cortes de los textos que repartían en los panes que llevaban, ¿no? Por eso serán conocidos. Y cuando salió a la puerta, un niño de 14 años miró al papá y la mamá llenos de harina, con sus manos, dice la historia, puestas así en forma de oración. Los miró y le dijo esta frase: padres, nos vemos en la eternidad. Ese niño no volvió nunca. De hecho, cuando usted lee la historia, dice que muchas veces los padres caminaban e encontraban los cadáveres de sus hijos colgados en los árboles. Pero ese niño, mirando a sus padres y sabiendo lo que iba a hacer, dijo: padres, nos vemos en la eternidad. ¿Quieren saber cómo está su fe? Mírase con un valdense. Y si usted se mide hoy con un valdense, ¿cómo queda? Bueno, ¿cómo quedamos? No, ¿cómo queda? Sigamos. Dice, mire lo que dice acerca de esta edad. En esta época inició el papado de forma total. Empezaron las famosas cruzadas cristianas y los valdenses, los ilvidenses y los hugonotes resistieron y levantaron la fe y no permitieron que las tinieblas dominaran sobre la luz. Lo único que podemos decir de la iglesia, de esta iglesia, es que Dios, al igual que Elías, le puede decir, le dice: yo tengo más de 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Aunque usted vea que la iglesia a veces está medio, Dios tiene hombres y mujeres fieles que sostendrán la fe de la iglesia hasta el fin de los tiempos. ¿Cuál es el asunto? Que usted sea parte de esos fieles. ¿Y cuál es el encomio? Versículo 21. Perdón, sí, versículo 24, mi hermana, perdón. Sigamos. Al que hubiere vencido, dice el Señor, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Sigue. Potestad, o sea, autoridad. Versículo 27. Permítame que yo tengo mi Biblia aquí. Dice: versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana, al propio Cristo. Por eso el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos entregará potestad, es un símbolo de la autoridad que recibiremos los santos para juzgar al mundo, y veremos el juicio de Dios en su plena magnitud, y nos daremos cuenta por qué el juicio de Dios es justo y santo. O sea, seremos jueces y sacerdotes en la eternidad. La iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 1 al 6, es la iglesia de la Reforma protestante. Es la iglesia cuando aparentemente viva, pero estaba ¿qué? Muerta. Dice el Señor, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice estas cosas. El mismo símbolo de la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, que aunque te llamas como vivo, estás muerto. Sigamos. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están. ¿Para qué? Voy a leerlo aquí porque yo lo había leído diferente. Y afirma las otras cosas que están para morir, sí. Porque yo he hallado tus obras perfectas delante de ¿quién? De Dios. Aquí hay un contraste, porque Dios le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Pero afirma las cosas, porque las cosas que haces, las haces ¿qué? Perfectas. O sea, cuando esta iglesia entendió lo que estaba haciendo, comenzó a vivir una vida perfecta. Y ahí se levantan los grandes reformistas
Martín Lutero, Juan Hus, Ulrico Zwinglio y muchos más que se levantaron contra el Imperio Romano y hablaron acerca de la fe. Ahí aparecen hombres como el de que clavó las 95 tesis, que fue, Martín Lutero las escribe, pero no las clava. De hecho, Martín Lutero no, ante el mundo romano, no es el que tiene la mayor implicación, sino un hombre llamado, pero me acuerdo de él. No, regáleme, yo no sé si lo anoté por aquí. Regáleme medio día a ver si me acuerdo. No. Hombre, ¿cómo se llama? Felipe Melantón. Ay, se me había olvidado. Felipe Melantón coge las 95 tesis de Lutero, las clava en el castillo de Wittenberg y las explica al pueblo. O sea, él es el que predica las 95 tesis. O sea, la cara visible de las tesis fue Felipe Melantón. Y de hecho, léanse la historia cómo muere Felipe Melantón. En ese tiempo se dan los edictos de la persecución cristiana. Y me encanta lo que dice Guay en esta historia. Dice, Dios llama a esta iglesia a tener una reforma profunda, así como llama a la iglesia moderna a tener la misma experiencia. ¿Una qué? Reforma profunda. Esta iglesia. Vamos a recordar lo que el Señor dice a esta iglesia como encomio. Versículo 5. El que me hiciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y entonces su nombre será el que yo confiese ante todo el universo, ante mi Padre y ante los ángeles. ¿Se imaginan? Jesús diciendo, miren, José, ese es el nombre que yo le hablaré a mi Padre y a todos los ángeles, porque este hombre fue fiel hasta la muerte. Dice confesar, quiere decir que declarará. Antepenúltima iglesia de Filadelfia. Es la iglesia del despertar y del surgimiento del adventismo. Es la iglesia de la fidelidad y de la misión. Es la iglesia que comenzó a predicar el movimiento adventista y comenzó a recordarle al mundo que Cristo venía pronto. Pero también fue una iglesia en la cual la Revolución Francesa trajo el ateísmo. Fue una iglesia donde se levantó un hombre llamado William Miller, o Guillermo Miller, como lo conocemos. Fue la iglesia del Gran Chasco. ¿Saben por qué la Biblia lo llama Gran Chasco? Porque la iglesia tenía otras expectativas proféticas con respecto a lo que Dios había dicho. Miller anhelaba el regreso de Cristo, y en su anhelo del regreso de Cristo interpretó de una manera incorrecta los símbolos de esa profecía, considerando que la tierra que iba a ser purificada era el símbolo, el santuario que iba a ser purificado, que era símbolo de la tierra. La única forma de ser purificado, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, era con fuego. Entonces entendió que ese era el juicio del Señor y comenzó a decir y a predicar que el Señor vendría pronto, que vendría el 22 de octubre de 1844. Ese día no pasó lo que Miller y el pueblo cristiano quería, pero sí pasó el cumplimiento de lo que Dios tenía en su plan. Y era purificar a su iglesia y mirar quién estaba preparado para recibir el último mensaje. Así que las crisis, cuando vienen, solamente nos preparan para estar listos para dar el último mensaje de salvación al mundo. La iglesia de Filadelfia es una iglesia poderosa, pero Dios le dice también, se presenta, devuélvete un momentico, a la iglesia de Filadelfia en versículo 7, dice, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de ¿qué? David, el que abre y ninguno cierra,
cierra y ninguno ¿qué? Abre. Lo que está diciendo es, miren, yo tengo el control de todo. Hay una versión bíblica que dice que al que quiero salvar, salvo, y al que no quiero, no lo salvo. Dura esa palabra. Pero de una u otra manera, aunque exegéticamente y hermenéuticamente no es correcto decirlo, lo que está tratando de decir aquí es que lo que Dios cierra, cerrado queda. Un ejemplo de ello, el arca. Moisés no cerró el arca. ¿Saben por qué Moisés no cerró el arca? Porque podía abrirla. Noé. ¿Están despiertos? ¿Por qué Noé no cerró el arca? Porque podía abrirla. Ustedes se imaginan a Noé del otro lado del arca, escuchando a las mamás diciendo, Noé, pero salva a mi hijo, tiene 3 meses. Es un bebé inocente, no tiene nada que ver con mis malas decisiones. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiese sido perturbador para Noé? No hubiese abierto el arca. Pero como no la abrió Noé, no la cerró Noé, sino que la cerró ¿quién? La gracia solamente la puede abrir Dios y la puede cerrar Dios. Por eso la iglesia de Filadelfia representa al Dios de toda autoridad. Y finalizamos con la iglesia de nosotros, la iglesia Laodicea. ¿Qué dice la iglesia laodicense? Escuchen bien lo que quiero mencionarles. La iglesia adventista, escúchenme bien, la iglesia adventista no es la iglesia laodicea, vive en el tiempo de la iglesia laodicense, tiene características de la iglesia laodicense, pero al igual que las vírgenes insensatas, algunos dicen que la virgen insensata representa a la iglesia de Dios. No, porque la iglesia de Dios o las vírgenes insensatas nunca ¿qué? Entraron. Y Dios sí hizo que las vírgenes sensatas ¿qué? Entraran. La odisea es el término espiritual en el cual vive la iglesia. Por ejemplo, yo me atrevo a decir, la iglesia adventista del séptimo día, muchos hombres de la iglesia adventista del séptimo día tienen Babilonia en su corazón. Pero eso no quiere decir que la iglesia es Babilonia. La iglesia vive la experiencia de la odisea, pero la iglesia no es la odisea. ¿Por qué? Porque la iglesia la odisea se va a perder. Miren cómo lo dice Apocalipsis, lean conmigo. Escribe el ángel de la iglesia de la odisea, he aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero. O sea, el que puede constatar que lo que va a decir es cierto. El principio de la creación. Continuemos. O sea, el que está antes de la creación. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Y aquí me encanta esa frase. Ojalá te estuvieras perdiendo, dice el Señor. Eso es lo que dice. Alguien frío es alguien que está perdido. O sea, el Señor dice, ojalá te estuvieras perdiendo, porque es más fácil salvarte a ti allá afuera que acá adentro. ¿Saben cuál es el peligro más grande de un amigo que nos visita en la iglesia y mantiene la iglesia y no se bautiza? Que siente que así está bien. Es como el novio que pasa después de 1 año y medio, 2 años de noviazgo, que no es sano después de 2 años, siente que todo está bien. Espero que no haya ninguno aquí pasado 2 años. Llegan a un estado tan normal que ya no hay cosas tan interesantes que hacer. O hay incluso aconseja que un noviazgo no debería pasar de 2 años. Porque cuando yo me quedo en un estatus, a veces no experimento cosas que debería experimentar dentro del noviazgo y después dentro del matrimonio. Muchos noviazgos que se pasan de 2 años terminan fracasando. Muchos. No todos. Por eso el Señor es el que abre y su gracia. Hay gente que tiene 10 años de noviazgo y tiene un matrimonio perfecto. Pero hay gente que se casaron a los 10 meses y se divorciaron a los 2 años. Aunque la variante no es exacta, no es recomendable, dice igual, y menos en el tiempo en que vivimos hoy. Pero yo prefiero que le estés perdiendo, dice el Señor.
porque de allá es más fácil traerte. Díganme, ¿era más fácil salvar al hijo pródigo en el chiquero del marrano o al hijo mayor en la casa? Fue más fácil o fue mejor salvar al que estaba perdido que el que no creía que estaba perdido. Dice, más porque eres tibio. ¿Qué es tibio? Una persona tibia, se lo voy a explicar morfológicamente. Cuando una persona está muriendo, se vuelve tibio antes de volverse frío. Después de que se vuelve frío, tiene segundos de tibieza, que algunos médicos consideran que todavía está vivo y hacen reanimación, pero ya murió. La tibieza es algo engañoso, porque tibio significa que te gusta tanto las cosas de Dios como las cosas del mal. Tibio significa que no estás dispuesto a entregarle todo a Dios, pero sí estás dispuesto a entregarle algo al diablo. ¿Y qué es lo único que el diablo puede reclamar de nosotros? ¿Qué es lo único que el diablo reclama del ser humano? Lo que el ser humano haya permitido. ¿Pero qué es lo único de valor de nosotros? Eso lo entregamos al diablo. Porque lo único que tenemos de valor es nuestra vida. Porque por nuestra vida vino Cristo. Así que cuando yo no me entrego a Dios, de que le estoy diciendo a Satanás es toda mi vida, entonces. Por cuanto eres tibio y mi caliente te vomitaré en mi boca. Continúa porque vamos a terminar con esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no sabes que eres un... Voy a buscar una frase aquí. Pobre, ¿cierto? Pobre. Desventurado. Miserable. Ciego. Desnudo. Oiga, que a uno le digan así una cosa brava. No sabe que tú estás perdido, está diciendo el Señor. Pero yo te voy a hacer un favor, iglesia de la Odisea. Te voy a dar un consejo, dice el Señor. Compra de mí oro ¿qué? Refinado. Quiere decir que no es que venga, Señor, yo te acepto. No. Tienes que pasar por el refinamiento. O sea, no es que sí, Señor, no. Tienes que pasar por el refinamiento para que se hace yo rico. Y sean tus vestidos, porque estaba desnudo, de vestiduras blancas, para que no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas porque eras ciego. Continúa y terminamos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Yo qué? Así que cuando Dios te reprenda y Dios te castigue, alaba a Dios. Amén. ¿A cuántos les gusta que Dios los castigue? Alaba a Dios. Nos gusta solamente la parte rica del postre, pero no nos gusta cuando tenemos que pasar por la prueba de la tribulación, ¿no? Dios al que ama, ¿qué? Al que ama, ¿qué? ¿Cuántos se sienten aquí amados por Dios? Amén. Esperen el puetazo de Jehová. Gloria a Dios. Amén. Porque el puetazo de Dios es bueno. Amén. Porque a veces estamos mal por ahí. Mire, yo digo que mi mamá, yo espero que mi mamá no escuche este mensaje. Mi mamá me pegó solamente 2 veces en la vida. Los demás fueron intentos de homicidio. Las madres de antes pegaban duro, ¿se acuerdan? Pegaban como si el mundo se fuera a acabar. Y lo acababan a uno antes de que el mundo se acabara. Pero gracias a esos rejos que le daban a uno, uno se formaba. Yo creo que a la sociedad de hoy le falta un poquito de rejo. Un poquito. Como dirían por ahí, al largo de la espalda, como dicen en la costa. Pero no ese rejo tal vez de correa. Algunos lo merecen. Pero es una disciplina con amor pero firme. Amén. Que sientan que hay autoridad pero que se les ama. Amén. No vas y no vas. Lo haces porque lo necesitas hacer. Y terminemos con lo que el Señor le dice a la iglesia. Me encanta el versículo 21. Al que venciere. ¿Sabe que la palabra venciere es siempre en futuro, no?
al que venciere. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Donde Satanás quería estar, ahí lo pondrá Dios. Imagínense ese privilegio, porque según Isaías 14, dice que Satanás, versículo 12, se revela con Dios queriendo montar su trono. ¿Dónde? En el trono de Dios. Ahora Dios nos va a sentar. ¿Y quién está sentado al lado del trono del Padre? Cristo. Nos colocará en el mismo lugar de Cristo, en el sentido de sitio, no autoridad. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. El mensaje de las iglesias es uno. Dios ha estado en el transcurso del tiempo y de la historia. Y aunque hemos pecado y el pueblo se ha apartado, Dios siempre ha estado como el testigo fiel, el santo, el Hijo, el Creador, el que tiene las llaves, el que anda en medio del candelabro, y el oro, y la herencia que ha sido prometida para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Hermanos, debemos hacer un pacto con el Señor y decirle: Señor, yo quiero ser parte de alguno de esas características de las 7 iglesias. Haz lo que tengas que hacer en mí, pero permite que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Amén. Antes de orar vamos a escuchar una melodía especial. Y mientras reflexionamos en esta melodía, quiero invitarte para el día de mañana. El día de mañana vamos a tener un tema muy interesante que se llama El Cordero y el Rollo. Y vamos a hablar de las revelaciones de Apocalipsis y cómo el libro de Apocalipsis nos conduce a conocer más del testimonio de Cristo. Aquí a las 6:45 de la tarde. Amén. Más personas, traiga más personas. El día final. Él es la esperanza. Él es la esperanza. Y muy pronto vendrá por su pueblo. Prepárate para el día final. Él vendrá, las señales indicando el tiempo no está. El sublime ser humano no se terminará, y en las nubes del cielo su señal se observará. Prepárate para el día final. Cuando los cielos de gloria brillarán, y para conocer a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. Día de gran juicio, la trompeta de sonar, y los que durmieron resucitarán. Allí veré a mis amados transformados por Jesús. Viviremos para siempre, gozaremos en Jesús. Prepárate para el día final. Cuando los cielos de
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Preparémonos para este día final. Quiero invitarles a colocarse en pie y orar a nuestro Dios en esta hora. Eterno Dios que estás en los cielos y en medio de nosotros. Tú que caminas en medio del tiempo, Señor, que eres el alfa y el omega, que eres la espada de doble filo, que eres el Hijo de Dios, que eres el principio de la creación. Tú que estás en medio de nosotros, a ti sea Dios dada gloria, poder por los siglos de los siglos. Amén. Prepáranos para ese encuentro contigo en las nubes de los cielos. Amén. Permítanos entregarnos hoy que hay tiempo, porque un día la puerta será cerrada, un día no habrá más oportunidad. Y todos aquellos que hemos perseverado hasta el fin, estos seremos salvos. Gloria a ti, Padre. Que tu Espíritu Santo una vez más se pasee en medio de tus hijos. Amén. Acompáñanos a nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga esta hora. Quiero invitarles para las 6:45 del día mañana. Continuaremos con el segundo tema, el Cordero y el Rey. Señor les bendiga.